Hola a todos nuestros amigos de nuestro proyecto Katica Lee Conmigo. Les agradezco porque continúan firmes en la lectura del libro El mejor líder de la historia de Lucas Leis. Hoy leeremos el capítulo número 6, Liderazgo de Esperanza. Las metáforas que Jesús usó para referirse a sí mismo son piedra angular del asombro con que ha cautivado a generaciones y generaciones de personas que verdaderamente le han prestado atención escrupulosa. Dos de las más fascinantes y magníficas metáforas son el agua, ver Juan 7, 37 y 38, y luz, ver Juan 12, 46. Por la dificultad que presentan ambos elementos de ser contenidos y tabulados. Es muy difícil hacer una estructura teológica del agua. El agua es líquida y no sólida, y si fluye no termina de fluir. Es simplemente irresistible. Su composición química nos dice que es inodora e incolora, pero quien sí la puede definir es quien tiene sed. El agua es difícil de definir, pero es fácil de experimentar. La luz no se puede tomar con las manos, no se puede cargar. Para definirla necesitamos adjetivos. Puede haber poca luz, mucha luz, la luz puede venir de arriba o de abajo, pero todos sabemos su efecto. La luz nos deja ver. Jesús es estas analogías y parábolas que han seducido a millones desde que caminó por el antiguo Israel hasta nuestra Iberoamérica de hoy. Pero hay otras realidades que han ido cambiando. Dan Kimball, en su libro Jesús los convence pero la iglesia no, cita a Galadriel, la reina protagonizada por Cate Blanchett en la película El Señor de los Anillos, basada en la novela de Tolkien, al decir: el mundo está cambiando. Lo siento en el agua, lo siento en la tierra, lo huelo en el aire. Galadriel le dice esto a Frodo, el protagonista principal, en referencia a una guerra que se avecina. Noticias de tres contextos. El momento en que Jesús aparece en la escena humana no es accidental. Cuando juega siendo un niño entre los siempre presentes olivos del valle de Jezreel, Israel lleva 700 años subyugada por los diferentes imperios mencionados en el capítulo anterior. Probablemente desde que el rey Acaz invita al imperio asirio a protegerle contra sus vecinos, Israel ha estado pasando de mano en mano entre el imperio de turno con solo el intervalo perpetrado por Judas Macabeo y las escaramuzas de los celotes. Ahora, el nuevo imperio de turno parece omnipotente, es más fuerte, organizado, rico y extenso que ningún otro hasta ese momento. Roma es un sistema, una nueva idea, una cultura globalizada que hace al pueblo hebreo sentirse no muy diferente de cómo los cristianos nos sentimos hoy. El mundo de este lado del tercer milenio está cambiando a un paso sin precedentes. Muchas de las ideas, negocios y tecnologías que funcionaron hace solo una década atrás, ahora ya son consideradas obsoletas. Los analistas de la cultura estiman que nuestra cultura se está reinventando de cada 3 a 5 años. Recientes investigaciones realizadas por analistas estadísticos como los grupos Barnard y Gallup señalan que las iglesias de Norteamérica están decreciendo y que más de la mitad de los nuevos creyentes que hacen una decisión de fe en una iglesia evangélica de Estados Unidos dejan de asistir a menos de un año de la decisión. Por primera vez en la historia del continente asoma una realidad que hasta ahora nunca fue experimentada en América: el postcristianismo. Una vivencia que ya está latente hace más de medio siglo en Europa, pero que pocos se imaginaron que podía pasar en la tierra de los peregrinos. El tercer contexto es el nuestro. La iglesia cristiana en Iberoamérica ha crecido a pasos agigantados. De una iglesia amoldada al uso y costumbre de los misioneros que llegaron a América Latina hace poco más de un siglo atrás. Ahora podemos ver una iglesia mucho más amoldada al sabor, color y ritmo del pueblo latino. Sin embargo, aún en países donde al menos un tercio de la población es considerada nacida de nuevo, no se han solucionado los problemas de injusticia, pobreza, hambre y violencia. De hecho, algunos de los países con mayor número de evangélicos son justamente los países con mayor desigualdad social e inseguridad pública. En un sentido, el presente de Iberoamérica es muy similar al contexto del profeta Amós. El culto religioso de su tierra pasaba por un periodo de prosperidad, pero contrastaba con la miseria del pueblo.
Era un tiempo donde el lujo de los grandes era un insulto para miles de pobres, y el esplendor de lo que sucedía en el altar encubría la trivialización de Dios y la discriminación del prójimo. La motivación y la psicología de la esperanza. Jesús tuvo claro que en un contexto como en el que comenzó su ministerio, necesitaba seguidores motivados y no solo informados. Necesitaba hacerles creer que es posible hacer una diferencia. Jesús conocía mejor que nadie su misión y sabía que sería difícil que sus mismos discípulos entendieran lo que se proponía. El desafío era difícil y era muy fácil sentir impotencia. Los líderes religiosos de su tiempo habían perdido el rumbo hacia el legalismo, y el poder de la cultura romana era omnipresente. Por esa razón, Jesús sabía que debía provocar a sus seguidores a reimaginar lo que la Escritura decía para que pudieran confiar plenamente en Él. Es que los líderes, aún Jesús, según vemos en el desarrollo de su plan, no pueden lograr completar su misión sin los esfuerzos de otras personas. Y es por eso que los mejores líderes siempre han sido grandes motivadores. Pero atención, un líder excepcional no manipula a las personas a través de su carisma al utilizar promesas vacías. Los mejores líderes motivan porque saben provocar una esperanza que tiene sustancia. C.R. Snyder, autor del libro La psicología de la esperanza, explica que la esperanza comienza con una meta o gran sueño, a lo cual se le añade un genuino deseo interior de lograrlo, y por último, un mapa mental que nos sugiere que es posible llegar allí. Si meditamos en esta definición, hoy usada por algunas de las principales escuelas de psicología, fácilmente podemos darnos cuenta de que Jesús tuvo esto claro mucho antes de que la psicología lo definiera. Al prestar atención a la pedagogía de Jesús, nos encontramos que siempre habló de un gran sueño llamado el reino de Dios. Para inflamar el deseo de ver este sueño suceder, primero caminó entre nosotros, modeló las actitudes de ese reino y mostró el poder necesario para edificarlo. Luego envió al Espíritu Santo y por último nos dejó a sus discípulos para que nos marcaran el mapa. En Hechos y Apocalipsis vemos que el sueño es posible y terminará triunfando. Jesús practicó los siguientes secretos de la motivación para encender la esperanza en los apóstoles. Cautivó sus corazones al hablar de realidades que eran trascendentes. Ganó su respeto al mostrar santidad. Ganó su confianza al reflejar sacrificio. Ganó sus mentes al explicar una y otra vez cuál era la misión. Los hizo protagonistas al darles un rol en la concreción de ese reino. Les explicó sus expectativas de lo que debían lograr y cómo debían ejecutar el rol que les tocaba. Les dio nuevas oportunidades cuando se equivocaron. Celebró sus pequeñas victorias. Mostró seguridad de que habría un triunfo final. En la novela Los Juegos del Hambre, el presidente Snow, que es el tirano detrás del juego por el que 12 adolescentes deben luchar por su vida hasta que queda solo uno, en un momento de la trama le dice a quien preside la transmisión del juego que tenga cuidado con lo que la gente percibe en la pantalla, porque la esperanza es más poderosa que el temor. La invitación a la aventura del alma. En 1907, el explorador Ernest Henry Shackleton organizó una increíble aventura al Polo Sur. Había viajado por el mundo desde que tenía 16 años, cuando era un aprendiz de la flota británica. Shackleton sabía que el viaje sería demoledor, pero no esperó que las condiciones del tiempo fueran tan malas. Estando con sus compañeros de aventura en medio de la expedición, las tormentas empezaron a azotarles. Las temperaturas bajo cero hacían del viento algo letal. La visibilidad se hizo imposible y sus cuerpos comenzaron a extenuarse. En medio de esta situación y con 97 millas náuticas para llegar a su destino, tuvieron que emprender el regreso. Mientras hacían su intento desesperado de volver a la base, se dieron cuenta de que debían acelerar el ritmo de marcha o sucumbirían, por lo que decidieron dejar varias cosas en el camino para hacer su carga más ligera. En medio de esta situación tan extrema, Shackleton pudo observar lo que sus compañeros dejaron, y en el proceso aprendió mucho de ellos. Lo que la mayoría dejó primero fueron monedas, ya que en ese tiempo eran grandes y pesadas. Lo siguiente, aunque verdaderamente escaseaba, fue comida.
luego prendas y elementos técnicos que cargaban encima. Ya en el campamento, y mientras comentaban lo sucedido con quienes les estaban esperando, les preguntó: ¿qué creen que todos guardaron hasta lo último con mucho cuidado? La respuesta calentó el frío ambiente de la base. Fotos y cartas de los amados. Ese había sido el combustible que les había mantenido encendida la esperanza. El anhelo de volver a ver a sus seres queridos los había mantenido vivos. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Porque Dios es amor. Ver 1 de Juan 4:8. Y cuando hay amor, siempre hay esperanza. Por eso es que una relación profunda con Jesús cambia tan drásticamente a una persona. Cuando nos relacionamos profundamente con Jesús y nos sumamos a su causa, nos llenamos de esperanza a pesar de que podamos enfrentar tormentas. Jesús nos invita a una aventura del alma. Él sacia nuestra necesidad de amor y por eso una relación con Él siempre nos nutre de frescas esperanzas. Aún los principales líderes de las más grandes religiones del planeta nos contrastan la singularidad de Jesús. Mahoma afirmó: si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Jesús en cambio aseguró: a menos que creas en mí, morirás en tus pecados. Confucio afirmó: y nunca dije que fuera santo. Jesús en cambio preguntó: ¿quién me acusa de pecado? Buda afirmó: soy alguien buscando la verdad. Jesús en cambio declaró: yo soy la verdad. Por eso es que Jesús no solo dio esperanza, Él es la esperanza, por lo cual ha podido motivar a millones de seres humanos a través de la historia a dar su vida por Él. Una teología basada en los textos de Pablo, sin una espiritualidad centrada en Cristo, puede convertirse en meramente analítica e intelectual, o impráctica e irrelevante. Sin Cristo, la teología del Nuevo Testamento no tiene sentido alguno. La vida cristiana no es un conjunto de dogmas o un código moral. Jesús es un líder que nos invita a la aventura de poner toda nuestra esperanza en Él. 3 promesas para una iglesia misional. El texto bíblico está repleto de promesas de Dios cumplidas en Cristo y también lleno de promesas de Cristo que se cumplirán en y a través de la iglesia. De todas estas, hay 3 que sirven de eje en todo el plan de Jesús. Primero, la resurrección. Segundo, el Espíritu Santo. Tercero, la segunda venida. Primero, la resurrección de Cristo es una promesa cumplida para nosotros, no solo porque Jesús mismo anticipó su muerte, sino porque a través de esta conquistó la muerte por nosotros. El cristianismo es la única de las grandes religiones de la humanidad que reclama tener una tumba vacía, y por ende la única oportunidad para el hombre de contar con una esperanza para la vida eterna. Es a partir de la resurrección que, para los discípulos originales, cobra pleno sentido el mensaje de Jesús. La tristeza y terminalidad de la cruz encuentran un nuevo comienzo, y la resurrección les embarga de una esperanza tan contagiosa que están dispuestos a morir en circos romanos por dar la noticia a otros de lo que ha sucedido con Cristo. El hecho de que los apóstoles hayan estado dispuestos a morir por proclamar la resurrección es una de las más grandes pruebas de la veracidad de la historia. Uno puede estar dispuesto a morir por una idea equivocada, pero no por una mentira. Segundo, las últimas palabras de Jesús antes de la ascensión nos dieron la mayor de las promesas para el tiempo presente, el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Ver Hechos 1:8. Para arraigar en nuestros corazones aquellas convicciones, sentimientos y decisiones necesarias para hacer la voluntad de Dios. Ya habíamos probado como raza caída que hacer la voluntad de Dios era imposible para nosotros. El cumplimiento de la ley era inalcanzable en nuestras fuerzas, pero Jesús nos deja esta promesa y esperanza. Podemos contar con un poder divino, una persona que nunca nos deja y mora en nosotros como territorio y templo del reino de Dios en la tierra, su Espíritu Santo. Ver 1 Corintios 6:19. Tercero, la segunda venida de Cristo le da esperanza a nuestra historia, que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Es el sueño cumplido de la iglesia.
Por más negra que sea la noche humana, el mejor líder de la historia nos sedujo a confiar en su regreso, y esa convicción ha motivado a pueblos, familias e individuos a través de distintas etapas oscuras de la historia humana. Al observar con agudeza las principales religiones de la humanidad, nos damos cuenta que el budismo enseña que este mundo es solo un ciclo de sufrimientos que se repiten, y sus seguidores solo tienen como esperanza el nirvana, que es un estado fuera de la historia cuando la conciencia es perdida y toda identidad abolida. El hinduismo enseña que el mundo es básicamente una ilusión y que todo en algún momento volverá al estado de Brahma, en el que se borra todo vestigio de nuestra existencia, por lo que la historia carece totalmente de sentido. El judaísmo idealmente espera un Mesías que nunca vino, pero en términos prácticos tiene su esperanza en su propia moralidad. El islamismo venera a un profeta imperfecto que fluctúa entre el odio y el amor. Desde un punto de vista sociológico, la humanidad ha estado en problemas siempre que ha perdido la esperanza. ¿Es la violencia, la pornografía, el alcohol u otros vicios el problema de los jóvenes de hoy? Cuando alguien no cree en su mañana, no tiene ninguna razón para tomar buenas decisiones en su presente. Las nuevas generaciones retroceden cuando carecen de esperanza y progresan cuando la tienen. Los vicios de la cultura se hacen atractivos cuando alguien solo está pensando en el ya, las sensaciones de hoy sin las consecuencias del mañana. Jesús lo sabía y por eso ejercitó el liderazgo de esperanza. Su persona, sus acciones y sus promesas son la esperanza misma de la humanidad. Y la Iglesia tiene la misión de dar a conocer esa esperanza. Muchas gracias a todos por continuar en la lectura de El mejor líder de la historia de Lucas Leis. Mañana continuamos con el último capítulo, el capítulo número 7, que se llama El fin del eclipse. Y asimismo terminamos este año 2021 con una lectura más completa. Les agradezco a todos porque nos acompañaron todo este tiempo en el plan navideño, ahora en la lectura de este libro, y en enero, o sea, pasado mañana, nos veremos para leer y comenzar este texto que es muy interesante. Se llama El toque de Midas del reverendo Kenneth Hagin. Pasen un gran día. Hasta luego.